Estamos, ¿eh? Ahora sí, estamos en vivo. Hola gente, ¿cómo les va? A ver, vamos a hacer primero los testeos de rutina de audio, a ver si se escucha bien. Chris, ¿qué haces, Chris? ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? Rodri, hola, hola, ¿cómo están? ¿Estabas leyendo el chat ya? ¿Ya metido en el Sí, stream ya, a ya, full? ya. Un amigo mío ya, ahí está el Rodri. ¿Cómo buenas? Qué bien, qué bien que vayan llegando de a poco. Bueno, igual no la quería estirar mucho el tema esto de la espera a la gente en el stream, espero que sean puntuales, porque, bueno, nada, de entrada me comentaste que andas con mucho trabajo, así que lo ideal sería hacerlo a tiempo todo, ¿no? Sí, total, sí, 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 pero acá estoy, entonces súper, Se logró, qué bueno, Cris, qué bueno, se logró, Cris. se logró, se Lo logró. veníamos planeando hace bastante tiempo y me pone muy contento que estés acá, que hayas encontrado, que hayamos encontrado ese hueco, este rato para poder streamear juntos y poder hacer esta No, gracias charla. por invitarme. Un placer. Nada, siempre tengo muchas ganas de hablar con un montón de gente, un montón de amigos, colegas, gente con los que he trabajado, gente por ahí con la que no he trabajado, en este caso hemos trabajado juntos en un proyecto, así que Sí. fue ahí donde nos conocimos, ahora vamos a contar un ¿Hace poquito de cuánto fue eso. eso? Como 4 años, 5 años casi, 4 años más o menos, sí. un montón. Sí, sí, sí. Ya hace bastante, ¿no? Y yo creo que fue mi primer proyecto en Globant, así que ya hace bastante. Sí, 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 sí. Siento que ya pasaron bastantes años desde ese momento. Ya ni siquiera me acuerdo del proyecto específico en que trabajamos juntos, pero sé que trabajamos en un proyecto juntos en Globant, solo que no En me acuerdo un, cuál fue. en un metaverso, Pixeling creo que se llamaba. Ay, sí, Pixelings. Sí, 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 ya. Yo me, Claro, me sí. acuerdo porque hace relativamente poco busqué a ver si había pasado algo en eso, ¿viste? Si había avanzado el proyecto o algo. ¿Y qué Y encontraste? ¿Sí encontraste no, que cambió algo? encontré lo mismo, o sea, donde llegamos, hasta ahí quedó el Ajá. proyecto. ¿Qué? ¿En serio? No vi nada nuevo o sea, vi como un clip A nuevo ver, en YouTube o algo. Intenté entrar a la página de ellos para ver si había cosas nuevas y quedó ahí como estancado. voy a buscarlo a ver si encuentro algo, pero pues no creo, la verdad. Es que el Pixel. proyecto, o por lo menos con Globan no avanzó más. Yo me fui, después creo que Sí. vos quedaste y después al poco tiempo te fuiste también. Sí, yo quedé, yo no me acuerdo por qué, pero yo quedé solo en ese proyecto Es que por yo... algún motivo. Era como la única persona ahí y, y me preguntaron como, oye, ¿quieres seguir en este proyecto? Y yo fui como, no, 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 gracias. Pero estuvo chévere en su momento. Es que de entrada a mí me encantó el proyecto. Eh, Sí, Era sí, sí, sí. muy... No sé cuánto podemos hablar de esto, pero Era muy era libre, muy digámoslo libre, así. claro, Ujú. como Exploración y tales. muy experimental, esa es la palabra que quería Ujú. usar. Muy experimental. Eh, pero me pasó un poco lo mismo con todos los metaversos. Bueno, trabajé en dos metaversos distintos ahí en mi paso por Globan y me pasó un poco eso, que sentía que no sabían del todo los clientes, ¿no? ¿Qué es lo que querían? ¿Hacia dónde querían ir con esos proyectos? Como, Y siento que el metaverso, cuando empezamos a hacer todo eso, también era como algo muy reciente, que fue como un boom, un poquito lo que pasó con, bueno, con casi todo, con lo de los NFTs. Siento ajá, que hubo como un auge en un momento que todo el sí. mundo era como, NFTs y todos eran, hey, haz arte para esto, 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 pero nadie sabía exactamente cómo, pues, cómo iba a funcionar. No, Pero totalmente. sí. Pero bueno, incluso ahora, viste, lo que pasó, que Facebook cambió su nombre a Meta para poner todo, invertir todo en el metaverso y ahora cerraron el estudio de metaverso. O sea, todo lo de metaverso lo cerraron, ya no van a desarrollar más para eso. Y, Literal. y fue como, bueno, ya, lo intentaron por lo menos, pero no prosperó esa situación. Mucha gente nueva en el Sí, chat, es ¿cómo que les va? sí. Hola, vengo de Perú, Ahí está Leo. Hola, Leo. JD Art. Hey, JD. ¿Cómo les va? Es el JD, el único. ¿El único?
el Juan Diego León, no sé si lo ¿Es él? conoces. Sí, 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 sí. Eh, Conozco su arte, no lo conozco sí, a él debe ser. personalmente. Es muy bueno. Después hablaremos con Sherman, él, porque Sherman. el otro día hice como un, puse el cosito de preguntas para que me dejen a quienes querían que invite y lo mencionaron, así que Ahí acá está. a una charlita. Sí soy, sí soy. Tú no te salvas, JD. Ya viene. Nada, con gusto, pues, con gusto de también tenerte por acá. Ya hablaremos, ya me pondré en contacto. Eh, este año igual vengo un poco más tranqui. Otros años he querido ser más ambicioso con las charlas y hacía muchas charlas durante todo el año y me agotaba Ujú. la energía. Pero este año voy una por mes, nada más. Así que, y ahora cerrando el mes de abril, acá estamos. Bueno, Bueno, sí, mejor, mejor. O sea, depende del tiempo que uno tenga, se me hace. sí, a ver, yo creo que lo puedo meter más. Incluso ya hay gente con la que estuve hablando y me dijeron, che, metemos una charla en el medio, o yo me acomodo en otro mes si tenés ganas, como el tema es, bueno, eso, entre el trabajo, la vida social de cada uno y demás, llegar con la energía para esto, para organizar y meter tantas charlas. Y Eh, con gripa fuera. bueno, tal cual. Uy, uy, te perdí un poquito. ¿Aló? ¿Me Ahí está, escuchas? ahí se acomodó. Sí. Sí, sí, sí. Eh, sí, no. Te decía que sí, uno no cuenta también cuando le da gripa y eso, No, entonces, total. ajá, ahí estás. Ahí estamos. Esperemos que hoy la gripe no moleste a nadie. Voy a tratar de disimularla lo más posible. Pero bueno. Che, Chris, para arrancar, siempre me gusta preguntarle a mis invitados, invitadas, o invitarlos a que cuenten un poquito de su historia, un poquito de cómo, cómo empezaron, cómo llegaron al mundo del arte, si fue lo primero que intentaste en tu carrera, si fuiste por otro lado y después viniste para el lado del arte, o ya lo sabías desde, no sé, de chico que querías dedicarte a esto. Si querés contarnos un poquito. Sí, 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 claro. Pues mira que con el arte yo siempre he tenido como una relación como un poquito cercana, más que todo porque pues mi tío pues es artista, él trabaja para una universidad ahorita de Colombia y él da pues ahorita da clases de fotografía, pero en su momento daba clases de arte y tenía un estilo muy llamativo, un poquito como muy estilizado, eh, muy similar a lo que yo estoy haciendo ahorita también, lo que yo Mirá. hago ahorita. Sí, 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 y siento que para mí fue como una gran como inspiración en su momento. Eh, y no, pues siempre he tenido como esa relación con el arte, la verdad. Y cuando pequeño sí dije como no, yo quiero trabajar en algo que tenga que ver con arte, pero siento que en Latinoamérica específicamente es como muy de si quieres hacer arte, te toca hacer o diseño gráfico o te toca hacer arquitectura o algo muy específico, pero yo siempre supe que quería hacer como algo diferente, como animación o trabajar como en algo de videojuegos. En su momento no sabía cómo funcionaba, solo sabía que quería hacer algo por ese estilo, Claro. básicamente. Muy Sí, bien. sí, sí. Pero está bueno que primero tener esa influencia cercana, me parece que eso es un gran puntapié en la carrera. Además después, como sabiendo que hay alguien en la familia que lo hizo, que lo logró, que le va bien, por ahí podés recibir también ese apoyo después del lado de tu familia para seguir ese camino. Eh, no sé cómo habrá sido en tu caso eso, cuando le dijiste a tu familia, me voy a dedicar al arte. Eh, pues mira que en su momento siento que fueron como muy abiertos al tema, como que me dijeron como, bueno, dale, pues si te gusta, chévere. Pero también siento que en el momento en que yo les dije, tampoco sabía exactamente qué parte del arte iba a hacer. Entonces, quizás había como un poquito como más de exploración y decir como, bueno, ¿tú qué quieres hacer en este momento específicamente? Y ahí fue que yo pues tomé la decisión pues de irme del país Ajá, y estudiar afuera en su momento. Eh, Conseguí un préstamo del gobierno y estudié en un pueblito que se llama Farham. ajá. Estudié diseño para videojuegos.
que se enfocaba mucho como en, o sea, como en todo videojuegos general, era 3D, como un poquito de animación, un poquito de arte, un poquito de programación, pero era todo, básicamente, como todo lo que tiene que ver con videojuegos. Y siento que ahí fue que yo supe como, bueno, esto me gusta, pero solo la parte del arte. Claro. Quizás la parte de programación no tanto, pero pues sí, como que fue como la primera entrada que tuve, Mira, más que todo. ¿dónde quedaba este pueblo? Ese queda en Inglaterra, en Farnham. Ok, Queda como una horita de Londres más o menos. mira. ¿Y cómo lo encontraste ese juego? Porque no me, no me suena para nada. El Polito, pues mira que hay una universidad que se llama Universidad de Artes Creativas, que pues la verdad lo encontramos fue porque tenían precisamente esa carrera de videojuegos en general que no Claro, había visto como en otro lado. en otro lado, ok. Y yo dije como, sí, yo dije pues ¿cómo hago? Al principio como que intenté aplicar y no me aceptaron. Me dijeron como, pues no, como que te falta portafolio. Y lo que hice fue pues hacer como un curso antes que ese, que en ese sí me aceptaron, que se llama Foundation, donde tú puedes ver como diferentes tipos de arte y decidirte por uno, pero es como un requisito más que todo de Inglaterra, especialmente, Mira. específicamente Inglaterra. Mira, tengo entendido que varias universidades o escuelas así de arte en Europa hacen Mm. eso. La Animation Workshop de Dinamarca sé que tiene también como un curso previo, son como 2 3 meses que te acompañan para preparar un portfolio y vos después con ese portfolio te presentás a la universidad Exacto. y ahí, bueno, ven si te aceptan o no. Pero, Exactamente, exactamente, fue literal algo muy igual, muy similar, fueron como, ese sí duró un poquito más, duró un año, ah, pero en ese sí era más para también guiarte y saber tú qué querías hacer, porque en ese daban como un poquito de diseño gráfico, un poquito de esto, un poquito de lo otro, todo muy general, como claro, una semana por cada tema, y ahí tú decidías, bueno, me gusta la arquitectura, quiero irme para acá, me gusta esto, quiero irme para acá. Pero sí, y al final me decidí como por la parte de juegos, conseguí el premio, me metí a estudiar en ese momento. perfecto, perfecto. Y también, o sea, ¿y este curso previo también era presencial o...? Sí, sí, ese era presencial, sí, yo me acuerdo, muy, sí, era muy general. Eh, digamos que era solo un requisito, siento que no fue como Claro. lo más útil, pero sí me tocaba entrar a la carrera, sí me tocaba hacer ese curso. Entonces al final decidí, pues opté por hacerlo, porque sí quería como estudiar algo de videojuegos o de animación, entonces dije como no, me toca, sí o sí. Qué bueno. ¿Y tú? Creo que no te he preguntado sobre tú dónde estudiaste Ah, o cómo te metiste al arte. no, pero la entrevista es hacia el otro lado. Pero bueno, no, Ah, pero no. podemos charlar, sí, Ah, sí, bueno. sí. Yo mi formación acá, yo vivo en la ciudad en la que estudié, que es la ciudad de La Plata, en Ujú, Buenos Aires, es la capital de la provincia de Buenos Aires. Y ya de chiquito también ok, dibujaba. No había ninguna influencia directa de mi familia. O sea, después cuando ok. fui creciendo me enteré que mi tío tenía como también como una pasión como por el arte. Pero Ajá. nunca fue por ahí de ese lado una, dirección, una influencia directa en mi elección. Pero bueno, mis padres vieron que, mi madre sobre todo, que me interesaba mucho el dibujo en general, como el Sí, arte en general. Y me llevaron a talleres de chiquito, muy de chiquito, hasta que en un momento me anotaron en un colegio secundario de acá de la ciudad, que es un bachillerato que tiene una formación especial en artes visuales y musicales. ok. Qué Entonces, chévere. sí, sí, era. Entonces, yo siempre lo escribo medio en joda, medio en chiste, como que era como la escuela Hogwarts de hechiceros, pero de artistas, porque era un lugar muy libre, muy hippie, ¿viste? Donde íbamos, estábamos en los pasillos, estaban tocando música, los chicos de música, había aulas de escultura, de pintura, de grabado, entonces vos entrabas a una y estaba lleno de arte, de piezas, de esculturas, eh, entonces medio que crecí durante toda mi formación secundaria en ese entorno, en un entorno de aprender pintura, escultura, la historia del arte, discursos visuales, teníamos un poco de diseño, tuve un poco de historieta, un poco como
nada, mucho, mucho Y como de arte, todo. un poco de todo, pero nada que ver con la animación, o sea, no, ni cerca de la animación y el mundo de los videojuegos. Como, era muy, muy académico todo. Ok, Eh, ok, ok. hasta que un Pero día... chévere. No, está buenísimo. La verdad que la Sí. formación... Después me di cuenta que todo lo que aprendí de chico, porque viste uno por ir siendo muy chico, entre los 12 13 14 15 años, no le da mucha bola a un montón de cosas. Pero después Suele con el pasar. tiempo, cuando empecé a entender ciertas cuestiones del arte y los fundamentos y demás, me iban cayendo como las fichas de, ah, esto lo vi en el secundario, esto de algún lado lo entiendo o de algún lado lo sabía. Sí. Y después cuando elijo el lado de la animación es porque hago un curso, ya cerca de terminar el secundario, hago un curso, un taller en un estudio de animación de acá de la ciudad, y ahí empiezo a aprender que todo lo que yo venía viendo de dibujo, de todo lo que venía entendiendo o aprendiendo sobre arte, estaba aplicado de otra manera en esto Ok. que decís vos, en cómo crear los personajes, los fondos, todo lo que veíamos en la animación, que en algún punto en mi cabeza no lo sabía como conectado. Como, claro, claro que Sí, hay sí, un sí. equipo de arte atrás de todo esto. Llega un momento donde como uno ataca y uno es como, ah, eso no se hace solo, como así, Tal cual. como hay un grupo, sí, 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 Entonces ahí en ese curso de animación tradicional, con papel, ¿viste? Con tablero retroiluminado, eh, ahí descubrí lo que era el arte para animación y ahí también me encontré con el lado del visual development, de la creación de personajes, y sobre todo de los fondos. Después, un tiempo después conecto con los fondos y ahí es como que entro a la industria por ese lado. ah, qué chévere, sí, sí, sí. Pero sí, todo por acá. Después hice una carrera universitaria que no tuvo mucho que ver, eh, pero bueno, nada, estudié diseño multimedial. O sea, me recibí como licenciado multimedial. De todo. Mm, Y, pero bueno, porque era algo que había para estudiar por acá cerca, que tenía algunos puntos en común, tenía algo de animación, tenía algo de cine, tenía algo de videojuegos y era lo que podía pagar. Eh, sí, y sí, digo sí, pagar sí. porque era gratis, o sea, en la universidad pública acá en, Claro, sí. en el país yo no tenía en ese momento los recursos para irme a estudiar, ponerme a otro lado. Pero Ujú. estuvo buena la carrera porque conocí mucha gente que quería hacer lo mismo, quería hacer animación. Y Siento que después... sí, carreras es así. Ujú. Perdón, te interrumpí. No, 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 continúa, no. Oh. No, eso, que ahí conecté también con gente que estaba como en la misma sintonía que yo. Y con Ujú. ellos empezamos a armar un estudio, empezamos a estudiar animación por nuestra parte, como que de a poco íbamos construyendo nuestra propia carrera, como en paralelo. En paralelo hice un curso de ilustración y me fui metiendo en otras cositas, como para tratar de entender un poco más. Y Ah, qué chévere, qué chévere. Sí, siento que no, como que va construyendo eso de a poquitos, no es como solo un curso, hice un curso y ya mágicamente como que entiendo, ¿no? ujú. Siento que es más cuando uno ya se mete como a hacer como trabajos pequeñitos y así va avanzando que uno aprende más que de por sí en la universidad o en cualquier otro lado. Pues así ha sido como mi experiencia personal con eso. Sí, totalmente de acuerdo. O colaborando, ¿viste? Trabajando en conjunto, como me ha pasado mucho eso, como esa época en la que nos juntábamos con amigos que tenían los mismos objetivos, era bueno, poner el foco ahí, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer una animación? Por ahí no la terminábamos, pero nos pasábamos 3 4 días encerrados con las computadoras en una casa, tratando de, bueno, esto, Chévere, hacer una animación y ver qué salía. uf, qué En chévere. esa época aprendimos muchísimo. Me faltó vivir esa época porque suena genial, la verdad. Como tener proyectos así personales y uno con los amigos decir como, ah, qué chévere, hagamos como una animación, pero ¿por qué queremos? Sí, sí, sí. Qué genial. Estuvo divertido, no terminamos casi Sí. ninguna, porque siempre o después aparecía otra idea, o no nos alcanzaba el Ujú. tiempo, o nos faltaba la experiencia o el conocimiento para poder finalizarlas, pero siento que fueron momentos en los que aprendimos y crecimos mucho como... eh, Como artistas. exacto,
exactamente. Ok, ok. Qué chévere. Che, y hablando de trabajo y todo, cuando estabas haciendo esta carrera, ¿ya estabas trabajando también? ¿O, o ni bien terminaste la carrera, pegaste tu primer laburo? No, no, no. Es que la carrera que yo hice, como te dije, era como muy generalista en videojuegos, como que no era, como que te enseñaban programación, un poquito de 3D, pero no suficiente de cualquier cosa para que tú trabajaras. Claro. En ese momento yo salí y me puse como a trabajar en un restaurante, Ah, porque creo pues obviamente no tenía portafolio ni nada de arte, o sea, me tenía habías contado como algo de eso. sí, unas piezas y ya, pero pues no era un portafolio para que pudiera enviar. Y lo intenté, pues en ese momento creo que cuando uno sale de la universidad uno es como, sí, voy a aplicar a todos los estudios, voy a hacer esto. Manda a todos lados. Pero al final, sí, en ese momento uno no tiene como la idea de que, bueno, toca mejorar otro poquito para empezar ya a enviar como a estudios o cosas por ese estilo. Entonces, pues sí, no, me mudé en ese momento, pues volví a Colombia y empecé a trabajar en otras cosas, en call centers y eso, y pues como en mi tiempo libre iba haciendo como portafolio. Ajá. Y ya, y ahí empecé como con trabajos así chiquiticos, más que todo como juegos indie, de videojuegos pequeños que a veces ninguno salió, a veces eh, sí salieron, pero pues obviamente no, nadie los conoce porque son muy, muy chiquiticos. eh, y sí, como que yo aceptaba cualquier cosa. Esa era como mi estrategia, porque Te en mi entiendo. mente yo era como, cualquier cosa que venga, yo la acepto y, o sea, no solo me van a pagar o no me pagan quizás, pero voy a aprender cómo hacerlo Claro. sin la presión de estar como en un estudio grande o algo así. Y siento que eso es como la mejor entrenamiento que uno puede tener. Sí, sí, sí. Te entiendo porque lo he hecho, es lo que creo que hacemos muchos. Es difícil saltar, o sea, se puede, a veces se puede y les va a pasar y van a conocer, van a conocer, perdón, gente que lo ha hecho, que salta de hacer un curso y romperla con ese primer portfolio que hacen durante ese curso y saltan ya directamente a trabajar para una gran empresa. Sí, Pero bueno, como mensaje me gustaría decirle a la gente que por ahí después no se escucha que esos son los menos, o sea, los casos por ahí más únicos dentro de la industria difícil. que pasan esas cosas. O sea, acá en el caso como cuenta Chris, como lo puedo contar yo, tuvimos por ahí un trayecto un poco más largo, tuvimos que trabajar de otras cosas para en paralelo construir nuestra carrera, nuestro portfolio. Y la mayoría de los casos son así, son, creo que más como el nuestro, que, que por ahí como el de otras personas que obviamente lo tienen totalmente merecido porque tienen portfolios increíbles, eh, pero bueno, no se queden con la idea de que van a hacer un curso, van a hacer la pieza de su vida y con esa pieza van a entrar en la empresa de sus sueños. Pero puede pasar Pero puede pasar, también. Lo he puede visto, pasar. lo he visto. Sí, yo también lo he visto Lo también. puede pasar, Y lo sí, he sí, visto muy sí. de cerca, entonces es como, sé qué pasa. Sí, 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 puede pasar. Sí, conocí algunas personas de cursos o de cosas así que hizo como se enfocó en una pieza muy específica, especialmente en gente que hacía mucho 3D Ujú. para personajes o props o como para environments o algo así. Y se enfocaba mucho en esa pieza y la hacía muy bonita y duraba como literal meses haciéndola y consiguió un trabajo apenas salió, pues por la calidad tan increíble que tenía esa pieza y siento que también es buena estrategia, solo que sí, es muy random al final, es como dependiendo del trabajo que le pongas Sí. y todo eso, no sé, es difícil, Es difícil, porque también creo que hay una cuota de suerte también en eso, total, sí, un que poquito. vos sacas esa pieza y la tiene que ver la persona justa en el momento indicado. Y, y bueno, nada, hay un montón de variables. Y bueno, y sí, es verdad que después por ahí esa pieza te puede llevar a lugares increíbles, pero el tema después también está preparado para esos lugares. Eh, para esa exigencia, para ese estrés también, porque no es lo mismo Claro, tener meses para hacer una pieza que cuando te la que piden en unas, 2 semanas. sí, unos días que es como, bueno, termina y uno como, uff, espera, espera. No, no, no. Eh,
pero sí. Pero bueno, entonces, siguiendo la línea temporal, volviste a Colombia y mientras trabajabas otras Sí. cosas hacías ese portfolio. Sí, pues en ese momento yo estaba trabajando en un call center y cuando terminaba de trabajar en el call center, como en las noches más o menos, empezaba como a trabajar en portafolio, pero más que portafolio era como intentar sacar comisiones como de diferentes personas. Empecé con Fiverr, no sé si conoces la página, Sí, 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 en su conozco. momento me ayudó bastante. No pagaban mucho, obviamente, y Fiverr se lleva como la mayoría del dinero que yo recibía. Pero sí tuve como unos clientes ahí que siento que me dieron como como la práctica que necesitaba para mejorar mi portafolio en general. Y fue pues gracias a eso que empecé como a meterle más a mi arte, a sacar como más piezas y ya. Y eventualmente entré como a un estudio, pero no me acuerdo cuál fue el primer estudio que entré. Pero sí, 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 sí. Pobre, pobre estudio en este momento que Ay, no es no recordado. me acuerdo. Eh, Dios. No pasa nada, vamos con el segundo. ¿Cuál fue el segundo estudio? Bueno, el segundo creo que fue Glowant de por sí. Ahí sí ya fue de una, ¿En Globan? cuando entré como a Glowant. Sí, Entr- sí, sí, sí. ¿Entramos medio en simultáneo o vos ya estabas cuando yo entré? Creo que cuando yo entré tú ya estabas, pero no había, creo que acabas de entrar también, como que entramos como en la misma wave, si no estoy mal. Sí, 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 puede sí, ser. sí. Y pues después de Globan sí fue pues otros como proyectos por ahí. Empecé con Volta, que es como otro estudio como de juegos, pero es como más como una agencia de arte conceptual. Entonces Sí. te ponen diferentes proyectos dependiendo de lo que necesiten. ¿Cómo Ahí se...? sí trabajé como en metaverso, en cosas por ese estilo. Mirá. Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo que yo volví y creo que ya no estabas más o te estabas por ir o... No, no me Ah, acuerdo sí, qué yo me pasó. acuerdo Como que... que Pues yo me tú había... cogiste vacaciones. Claro, pues yo cuando entro en Globan yo tenía un arreglo porque yo ya tenía programadas las vacaciones hace mucho tiempo. Mm, Y yo entro a Globan y les digo, che, miren que de tal fecha a tal fecha yo me voy. O sea, sí, no me importa cómo, pero yo me voy. pero Y, de acá no pasa. Ok, ok. no, y en un momento tuve ahí como un desencuentro con el arreglo que habíamos hecho, pues no todos estaban al tanto. Cuando me hacen el contrato, Ah, yo hablo con quien me hace el contrato y le digo, mirá que estas fechas me tengo que ir. O sea, si ustedes contemplan esto, bueno, bien. En- ok. Entonces, em, yo entro a Globan y creo que un mes antes de irme me dicen, no, Nacho, no puedes hacer este viaje. ¿Cómo que no puedo hacer este viaje? Ya tengo todo. ¿Es en serio? Sí, sí, ya tengo todo pago. Pero tú fuiste de todas formas, ¿no? Al Sí, viaje. y medio que le dije a Globan, como que quien estaba hablando, le dije, che, digo, yo con o sin ustedes me voy a ir. O sea, el viaje. O renuncio, Claro, sí. o bueno, o O vemos me cómo voy. hacemos. Y al final me dejaron ir con una licencia sin goce de sueldo. Bueno, Que era sí. el arreglo inicial. O sea, no me iban a pagar Sí, obviamente un sueldo por irme de sí, viaje, obvio. pero era el arreglo que yo había hecho en un principio. Y Sí, claro. entonces, Qué difícil, pero bueno, al menos funcionó. sí, sí, y bueno, pero Funcionó. entiendo desde el lado también empresarial que se te vaya un tipo y vuelva cuando... Pero bueno, yo lo avisé antes de entrar, como... Claro. Y bueno, nada, No, después... pues sí, sí le avisaste, pues sí, nada que hacer. Como que ya estaba planeado y todo. Y después volví, creo que el proyecto ya... No me acuerdo qué pasó en el proyecto. Quedaba poca gente, creo que había quedado Omar nada más. Ujú. Y no me acuerdo si vos estabas todavía o ya te estabas por ir, estabas cerca de irte. Pero hablamos ahí en el Creo medio. que cuando tú llegaste yo ya me había ido. Eh, Porque yo me acuerdo que creo que yo te escribí o tú me escribiste como, ¿qué pasó? O bueno, no me acuerdo. Pero fue por Pero ahí, sí, sí. fue por ahí cerca, porque Ujú. yo después llegué, no me reintegraron al equipo ese, me metieron en otro metaverso. Yo ya me fui a otro proyecto. Tú como, ven y cuánto duraste después en Globan después de eso. Después tuve
Estuve en ese proyecto. En el medio del proyecto como que pasan cosas raras. Ok, Porque sí, cambian mucho, cambian de... En el momento que la empresa cambia de dueños, vienen otros como a cambiar la dirección del juego. Intentan cambiar la sí, dirección del juego y en el medio... y no funciona. no, y en el medio nos sacan a todos, como sacan al equipo de arte y Que, quedamos todos en bench. ay, Y no, igual fue justo, yo justo había pedido un cambio porque yo estaba medio desmotivado con ese metaverso. No me estaba gustando la última dirección que estaba tomando. Y, y yo justo había pedido un cambio y a la semana que pido el cambio sacan a todo el equipo de arte del proyecto. Quedamos todos en bench. uf, Y ahí estuve 2 meses haciendo portfolio. Viste sí. que bench en Globan funciona, te ponen a hacer portfolio. Y Sí, pero portafolio para Globant de por sí, ¿no? sí, pero después te dejan usar el arte. A mí me dejaron usarlo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, veo pues. Ay, no. Yo no sé qué provecho eso. Yo les Eh, pregunté en un momento. Digo. y ellos como, sí, sí, de una, úsalo. Sí, sí. Re bien. Eh, Bueno, funciona. en Bench fue lo que más disfruté de mi etapa en Globan. Sí, Porque ahí trabajé con Félix, trabajé con Andrés. eh, Conocí también otros creo. artistas zarpados. Aprendí un Ok. montón en Bench trabajando con ellos. Con Andrés hicimos un test para Netflix en un proyecto. Estuvo bueno, estuvo interesante. Ah, qué chévere. ¿Y qué Y pasó? no Lo... quedamos, quedó otra empresa. Porque estaban como licitando, viste, haciendo el test varias Ujú, empresas y parece que lo ganó otra. ok, sí, Y nada, y después me quisieron volver a poner, no me quisieron, me volvieron a poner en el equipo del mismo proyecto de Metaverso. mm, Ya sabiendo que estaba raro el proyecto, me entré porque me pidió el director de arte con el que yo había quedado en muy buenos términos. sí. Y nada, y ni bien entro al proyecto, nada, yo ya me di cuenta que no quería estar ahí. Eh, No, pues sí, creo que uno ya sabe, como que sí, uno dice como, no, hasta estaba aquí llegué. feo el proyecto, nos habían puesto a entrenar una inteligencia artificial, era como raro. Ay, no. Y, y al poco tiempo me ¿En entero serio? que los echan a Félix y a Andrés, así de un día para otro, de Globan. Sí. Y que No, yo, y ahí fue como ya, hasta luego. y ahí yo sentí que por ahí 2 de las 3 o 4 personas que me interesaban, de quienes quería aprender o con quienes quería trabajar en la empresa ya no estaban más. Y bueno, y justo también apareció Ujú. otra oferta de otra empresa, que es la que estoy ahora. Sí, Y nada, fue superadora. Le conté a Globan que tenía esta oferta, si querían hacer una contraoferta. No hubo contraoferta y me fui. bueno, pues así pasa, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y ahorita sigues en la misma Sí, sí, sí. mm, Estuve. También es una empresa que es un outsourcing que ofrece, viste, servicios como empleados para otras empresas, para otros proyectos. Estuve 2 años trabajando con Scopely. sí, Y ¿qué es eso? Como, Scopely es una empresa enorme de videojuegos también, mobile, más que nada. ok, Tiene juegos como el Monopoly Go, el Stumble Guys, el Tiki Solitaire, tiene algunos de Star Trek también, como tiene como varias IPs grandes y varios como sí, partnership con otras empresas grandes. Y nada, es una empresa a escala, empresa que compra empresas a ese nivel, es una empresa grande. ok, ok, Eh, ah, qué chévere. y, y trabajé, o sea, trabajé a través de Trick, trabajé con ellos 2 años, en 2 proyectos distintos. Ok, Uno lo qué chévere. cancelaron y el otro está por ahí dando vuelta. Ok, ¿y ahorita estás con ellos? No. Sí, no con Scopely, pero con otra empresa. O sea, con Ah, ok, ok. ujú, Ah, sí, lo que me comentabas del juego. el juego de cartas, exactamente. Sí, sí, sí. Ah, qué chévere. Chévere, qué chévere.
Pero bueno, vos después de. ¿Ya después de cosas de Volta? ¿A dónde ya llegaste a Lorcana o pasaste por algún lugar en el medio? Sí, pues yo en Volta, mientras estaba en Volta, ya estaba, bueno, incluso desde que estaba en Globant, yo ya estaba trabajando en Lorcana, solo que pues Ah, como que ya al final de Globant básicamente. Pero al principio eran como unas cartas nada más, como que al principio solo me daban como de a una carta, dos cartas, entonces eran como comisiones aparte, digámoslo así, porque no era como un trabajo a tiempo completo o claro. algo que no pudiera como sostenerse, ¿no? Eh, pero sí, empezó como así, desde Globan, Ah, básicamente. ¿sabes qué? Me acuerdo que me dijiste que estabas trabajando para un juego de mesa de Disney, me dijiste. No me diste mucha más información en ese momento. Sí. Pero algo me habías Algo comentado. parecido. Sí, como un juego de mesa de Disney, algo parecido, no sé si era ese, pero bueno. Eh, pero seguí ahí en Disney Lorcan hasta que llegó un momento donde ya el trabajo que me estaban dando en Disney como que se chocaba un poquito con lo que me daban en Volta, porque no me daba como suficiente tiempo para trabajar en las dos cosas al tiempo. Entonces al final pues tomé la decisión de pues dejar Volta y irme full con Disney. Claro, Más que todo porque sí, porque pues digamos que el ritmo de cartas seguía. Y sí, no me daba el tiempo. Y pues desde ese entonces, que ya fue como hace, no me acuerdo, como dos 2 años, sí, años más o que menos. pasó la vuelta, sí, ya decidí como dedicarme full a lo de Lorcana. Y me ha gustado, ¿sabes? Es un trabajo es muy chévere. Eh, No, y hoy, Me hoy, gusta porque, sí. hoy ¿Ah? no solo me imagino que debe ser también esto un buen trabajo, sino que es un boom. O sea, hoy Lorcana están. Veo Está muy artistas bueno. en todos lados, todo el tiempo están publicando cartas, está creciendo muchísimo, me parece que está ampliando cada vez más, o esa es la sensación que dan, por lo menos en Total. redes. Sí, total. Siento que sí, Lorcana creció demasiado. Al principio no pensábamos, o sea, pues yo nunca pensé que iba a ser como un proyecto tan grande, especialmente en la forma en que me contactaron y eso, como que cuando a mí me contactó fue un director de arte que se llama Edgar. Ajá. Me contactó por Instagram y me dijo como, ay, tenemos un proyecto que es como de cartas, que es de Disney, pero pues no me decía exactamente qué era. Se llamaba antes Project Famous, no Lorcana, sino un proyecto famoso. O bueno, era como el nombre código, porque no querían pues revelar el nombre real en su época. Entiendo, sí, sí, sí. Pero sí, yo al principio dije como, eso yo creo que es como un scam o algo así, pero no. Resultó ser Era real. pues un proyecto bastante grande, sí. Y pues cuando salió, pues sí también me sorprendió la cantidad de gente que lo jugaba y que de verdad como que era un proyecto bastante grande, solo que yo nunca lo vi así. Desde el principio pensé que era un proyecto pequeñito, como algo, no sé por qué pensé así, pero pensé que era un proyecto chiquitico. Mira. Y escaló es un monstruo hoy. Sí. Sí, irónico, pero sí, ahorita le está yendo muy bien y pues sacaron como una nueva expansión hace poquito Ujú. y creo que tienen como personas de Pixar y todo por ese estilo, entonces le está yendo como bien por ahora. Qué lindo. Yo en el último viaje que hice, estuve por Europa, eh, me compré unas cartitas como para tener, para ver si me tocaba alguna tuya, no me tocó ninguna. No, ¿de qué se te compraste? El de Jafar, el de cosa, que vos tenés el cover hecho. No me tocó Y no te sale ninguna, no. ninguna, no fue querer. No. Eh, Bueno, si te hace sentir mejor, a mí tampoco, o sea, para tener mis cartas, a mí también me toca como buscarlas en paquetes y eso, porque ellos no pueden dar la carta, sino que dan como un paquete de varias cartas a ver si te salen las claro, cartas, básicamente. y no te salió ninguna. Algunas veces sí me Ah, sale, sí, sí. pero hay muchas de las mías que nunca he visto en persona. Ah, ok, ok, Entonces, sí. entiendo. Ajá. Em, Qué locura. Bueno, nada, y todavía tengo ahí pendiente, porque me acuerdo que te escribí varias veces como para
tratar de entender un poco cómo era el proceso y demás, Ujú. que bueno, es un poco lo que creo que vamos a charlar a continuación, que nos vas a deleitar un poquito con el proceso de la Orcana, Un o por lo menos de poquito, sí. creación de tu proceso de ilustración o de creación. Sí, Eh, Nada, eso, tengo el pendiente. Tengo ahí, ok. incluso me Es- acuerdo que hice los bocetos, tengo un par de bocetos hechos de alguna carta que quería hacer, como en esta onda de hacer un fan art, cosa, y nada, lo colgué como siempre. Ay, no, debiste seguirle. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. A ver si hoy me voy con la motivación después de ver tu proceso como Sí, para para ver hacerlo. cómo. Sí, pues sí, deberías. Es como la mejor forma, se me hace. Es un buen tip, es un buen tip. Sí, Yo siento que ya podría tener la oportunidad si se me da o se me da la opción de hacer una carta simple, creo que podría resolverla, pero bueno, es verdad que es mucho más directo demostrarle que puedes hacerlo a que bueno, que te den como la claro, confianza, ¿no? Como decir, bueno, vamos a tratar de confiar en vos, que la vas a poder hacer, eh, pero bueno. total, total, total. Pero sí, sí, si quieres, pues, no sé, comparto pantalla y te muestro como un poquito el proceso. Dale, sí, sí, tengo acá esta pantalla ahí donde podemos ver tu canvas Ah, y sí, ya. Ah, bueno, sí, sí, ahí está. estamos todos ready. Así que nada, cualquier cosa, bueno, los que andan por el chat, si quieren hacer una pregunta, eh, pueden ir haciéndola sobre el proceso, o si quieren saber algo más de Chris, de su experiencia, de la vida, de sus trabajos, también lo pueden hacer en el chat. Yo voy a estar leyendo, así que Chris, bueno, no te preocupes, que te puedo ir transmitiendo las Listo. consultas y bueno, yo también te voy a ir preguntando de lo que vaya surgiendo, pero bueno, Diferentes cositas. somos Bueno, todo oídos de lo que nos quieras contar. no, pues bueno, les voy a dar como un resumen, un poquito de cómo sería el proceso que normalmente sigo para pues hacer una carta de la Orcana. Normalmente pues empezamos con el brief que te va a dar el director de arte. Normalmente este te va a decir como, bueno, eh, como puntos muy específicos de qué quieren con la carta. Esto puede ser como el mood, puede ser con muchas referencias también del personaje que quieren. Digamos que quieren como un personaje que sea Stitch, ¿no es cierto? Y pues dependiendo de qué set sea la carta, cada set tiene como un tema. Ellos normalmente hacen como una sesión de arte conceptual mucho antes de que empiece un set, para que tú tengas referencias de cómo se va a ver ese set. Claro. Entonces, exacto. Entonces, eh, te dan como todas las referencias y te dicen, listo, necesitamos que haya un Stitch, no sé, en una playa o algo así. Y pues te dan las referencias, ¿no? Ahí lo que haces primero es como básicamente empiezas con thumbnails al principio. Normalmente en lo personal yo no me gasto mucho tiempo en esto, porque lo que quiere ver el director de arte nada más en ese momento es como tu idea, eh, y que se lea desde lejos básicamente la carta. Entonces me gusta empezar como, digamos, si es Stitch, ni siquiera me preocupo también por el likeness del personaje. Quizás solo haga como un sketch como rápido. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué quiero? Como Stitch en la playa que esté, no sé, eh, mm, no sé, a punto de lanzarse una ola. Entonces, ahí es donde tú empiezas como a planear un poquito. Entonces, tú, digamos que coges esto. Ta, ta. Y al principio siempre como que lo trabajo mucho en blanco y negro. Porque es más sencillo, como que no te toca preocuparte por el color ni nada. Eh, y empiezo con literal palitos y bolitas, hacer eh, de cuatro a tres opciones, dependiendo como de la carta. También si tienes más ideas, pues chévere. Pero sí empiezo con más que todo como con
con cuatro, tres opciones. Claro. Se me hace que es como un buen número. Em, pero bueno, entonces, sí, entonces tenemos aquí, entonces queremos hacer el Stitch que esté, eh, no sé, que se va como desde arriba. Acá toca pensar mucho como el ángulo de la cámara también, que quieres usar, que sirva para lo que ellos quieren. Si es como una carta que tenga mucha acción, si quieres que pues sea como de un ángulo como distinto quizás a lo que normalmente se hace, entonces puedes hacer como un ángulo de arriba para abajo, eh, como aplicar un poquito más de perspectiva. La idea es que tú hagas como algo distinto a lo que haría como, o lo que verías normalmente como en una película de animación, normalmente Disney, Claro. porque de todas formas es algo, sí, tiene que ser algo como único de la carta, ¿no? De la interacción. Entonces puede ser como, no, Stitch está acá, se ve como gigante y acá hay como un arena, no sé, un castillo de arena con una cosita así. Y digamos que Stitch y es así. Y al principio como que las ideas se ven así, no necesariamente tienen que ser bonitas. Obviamente no le va a entregar esto al director de arte. Esto es para yo saber qué voy a hacer. Me gusta hacer como muy, como muy luz al principio, como muy suelto, Ajá. eh, porque al final, si te metes mucho como en una idea, te casas con esa idea y pues queda como que, uff, gastaste, no sé, 40 minutos, 20 minutos en una sola idea y ya se te fue el día, o sea, como que toca como optimizarlo un poquito y decir como, bueno, solo quiero sacar las ideas que se me ocurran al principio. Entonces, bueno, no voy a hacer cuatro porque me molaría mucho. Pero hagamos como dos. Es que Stitch está acá, hay arena y acá se ven las horas. Normalmente en la dirección de arte te dirán como, requerimos que esta carta se vea sí o sí el castillo porque el castillo es importante para la historia. Entonces ahí te toca pensar cómo incorporar esos dos elementos, básicamente. Entonces, bueno, en la otra hagamos una, nada más, por temas de tiempo, pero Sí, sí, digamos tranqui, tranqui, que tranqui. hicimos Sabemos que. cuatro opciones, ujú, como estas. Ta, ta, ta. Y al final tú dices, bueno, siento que me voy por esta. O sea, al final pues obviamente te toca como coger todas, cada una de las que hiciste, las cuatro o las tres que hiciste, eh, y limpiarla un poco, porque también la idea es que el director de arte entienda qué está pasando, no puede simplemente como enviar algo random y decir como, bueno, ya, hasta ahí llegó. En esta etapa tampoco me enfoco mucho como en el likeness del personaje, me enfoco más como en la actuación y como el feeling que va a tener la carta de por sí. Queremos que este se vea como quizás un Stitch como más como malvado, puede ser. No malvado, pero con más como personalidad un poco. Quizás esté como planeando destruir el castillo, todavía no lo ha hecho. Y siento que la actuación es lo que como que le da vida al personaje al final. Eh, entonces, como les decía, no es como un momento como para preocuparse como, si se está viendo como Stitch o no se está viendo como Stitch, sino más como, ok, como este personaje está actuando y por qué lo está haciendo, como que cuál es el objetivo. Acá es donde también podemos como establecer como algunos detalles, decir como, bueno, el castillo es de una tinta específica, entonces toca ponerle como ciertas formas. En Lorcan hay diferentes tintas y cada tinta tiene como una identidad visual muy específica. Entonces te toca tener muy en cuenta eso pues, cuando estés haciendo la carta. Eh, digamos que está el castillo. eh, Quizás podemos ver como un balde La por identidad acá. visual te referís a tipo de formas, shapes y.
exactamente. Como tipos de formas que vas a encontrar en la carta. Entonces, una carta, no sé si lo has notado, pero digamos una carta que sea morada, que sea amatista, va a ser diferente a una carta que sea ámbar, amarilla, porque no solo por el texto, sino que tú podrías como quitar todo el texto y el color de la carta y solo con formas tienes que poder ver qué tipo de tinta, a qué tipo pues pertenece, más que todo. Ok, Entonces te toca tener como mucho eso en cuenta y este es el momento como para explorar cómo, o sea, qué formas o cómo usar pues esas formas para tu composición. claro. ¿Y esas formas Eh, pueden afectar a un personaje, por ejemplo, o no? O el personaje, o más que nada van referidas al entorno, sí, sí pueden afectar a un personaje, pero no tanto como al entorno. Digamos que la forma en que puede afectar a un personaje es cuando los personajes no son cánones. Claro, Digamos que ahí está el personaje canon o no canon. Los que no son canon ya tienen como un traje específico diseñado para esa carta o para esas cartas. Ahí sí, pues el artista que haga el arte conceptual, pues ahí ya habrá hecho como sus formas, sus cosas. Pero aún así, si fuera canon, sí hay forma como de afectar un poquito al personaje. Obviamente no te puede salir mucho de lo que es el personaje. Entonces no puedes, digamos, darle Stitch como porque es ametista, o rubí, como garras así, porque obviamente el personaje no tiene eso. Pero sí puedes como hacerlo un poquito, digámoslo así, que se note, pero no tanto. Siento que con Disney sí son como un poquito estrictos con cómo ser un personaje. Entonces, pues te toca tener como cuidado con eso. claro. Pero aún así, pues como explorar un poquito como, bueno, ¿y qué pasa si le hago como las garras un poco más filudas de lo normal? Eh, como pues para saber. Entonces digamos que tenemos aquí un Stitch así, ta, ta, ta. Así lo voy a... Y tenemos como la arena y quizás se ve como una pelota atrás. La idea es como que tú cuentes una historia con la carta. Tú solo tienes como un pedacito muy pequeño de la carta y pues teniendo en cuenta que la carta se va a ver como súper pequeña. Tienes que contar una historia solo con esa imagen. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Por qué el personaje está haciendo lo que está haciendo? Eh, y desde que se entienda eso, siento que la carta va a funcionar al final y pues vas a tener menos problemas al momento de presentársela como al director de arte o que te la aprueben. Así, entonces digamos que esto sí. Y esto es un poquito rough, pero entonces ya tienes eso y digamos que lo que yo hago normalmente también es como hacer como un pass de blanco y negro para que el director sepa más o menos cómo se va a ver al final la carta. Entonces, en este paso tampoco me gasto demasiado tiempo. Como te digo, esto es lo que hago como con todas las cuatro cartas o cuatro opciones que le... Y es como para que se ve la silueta y se pueda entender desde lejos qué está pasando. Digámoslo así. Que el director, pues sabiendo que el director ya sabe cómo, bueno, tiene que ser de arena, tiene que ser de esta forma o de otra forma. Pero sí. O sea, digamos, ahí es donde puedes explorar y decir como, bueno, queremos que la luz venga como de este lado de acá, quizás el castillo haya como algo acá que está haciendo sombra al castillo y se puede notar como la silueta. Eh, Normalmente con personajes de Lorcana me gusta pensar como si el personaje es más oscuro, atrás va a ser como más iluminado y viceversa también. Si el personaje es más oscuro, bueno, más claro, atrás puede estar más oscuro. Y eso es para que se note mucho la silueta del personaje cuando lo estés haciendo. Eh, Eso es Porque un, sí siento que en todo lo que es animación y Disney siempre se van a fijar mucho en la silueta del claro, personaje. gran consejo ese. Ujú. Entonces, sí, como que mantener la silueta del personaje y que sea leíble.
es súper útil. Entonces, digamos acá, sabemos que es la playa, puede ser que haya como que le caiga sombra y que la luz venga era de aquí, como de este lado. Entonces, pues bueno, le va a caer como luz de este lado. ¿No? Y es solo para establecer como el mood de la pieza. Y acá se pueden ver como las olas, quizás a la lejanía. Eh, digamos. Digamos que ya tenemos como un sketch. Este está demasiado rough. Obviamente no envíen esto, nunca vayan a enviar esto. Pero como que métanle un poquito de amor. Pero sí, digamos que ya tenemos tres de estos con diferentes composiciones. Ellos lo que hacen es que eligen una y pasamos a otro stage que es como el sketch de color. Entonces aquí lo que sí hacemos es, listo, ya tenemos esto, ahora a resolverlo, que es básicamente coger al personaje y hacerlo canon o hacerlo como ya como es de verdad el personaje, ahí te toca como entender un poquito como sobre el personaje, sobre como la estructura que tiene, que si se vea como el personaje o si no, pues va a ser rechazado casi instantáneamente. Claro. Y lo que a mí me gusta hacer es como coger como referencias y estudiarlas un poquito. Literal, como calcar el personaje al principio para acostumbrarte como a las formas que tiene ese personaje. Entonces puede ser como, no sé, o Stitch así random. Está bueno eso. Sí, yo, por Eh, ejemplo, la carta que quería hacer o el personaje que quería usar era el Baymax de Big Hero 6. Y también hice un poco esto. Dije, bueno, tengo que entender un poco el personaje. Y me puse, no a dibujarlo encima, pero sí me bajé un montón de referencias y tratar de dibujarlo, copiarlo. exactamente. ¿Tú alcanzaste a terminar esa carta o solo la No, dejaste como... solo de sketch. A ver si lo tengo. Sí. Si los tengo a mano, Yo lo que hago mucho te es muestro. esto, más que copiarlo exactamente como está, es literal dividirlo en formas muy simples que tú puedas replicar en cualquier pose. Siento que eso es lo que más me ha ayudado. Y saber, pues, ¿cómo se llama eso? Como las proporciones que tiene el personaje. Entonces, bueno, ya sabemos que la cabeza de Stitch son como el cuerpo, es como más o menos otra cabeza y un poquito más. Por ejemplo, acá tenemos la cabeza, que podemos simplificarla así como si fuera una plancha, quizás. Y ya con eso sabemos, bueno, es una plancha y un poquito más de la plancha. Así uno se va memorizando como las formas del personaje para ya cuando quieras poder replicarlo en otra pose sin problema. Pero si me vas a mostrar la carta de Baymax, no sé Sí, si ahora te mando todo lo que llegué a hacer por, te mando todo Ok, por Discord, así, no sé si. a ver, sí. de un- Eh, Algunas no Pero sí, están ni claras. Como ahora que las veo de vuelta digo. Me gustó esta idea que comentabas de que el personaje tiene que estar haciendo algo que no se haya visto, que no se. Este comentario que dijiste que no sea de las películas, por ejemplo. Y yo me dejé llevar mucho por eso por ahí. Ahí te mandé. sí, digamos que sí tiene que ser el personaje. Ah, están re lindos. Ahí existe como el estudio, Hice, claro, claro, sí, hice un montón de. Primero estudio de del tokens. personaje. Y después quería hacer como el Hero Led Landing o el personaje como protegiendo a. Pero este es el primer RAF de Eso Sketch. está increíble. Ah, termínalo, por favor. Esa es la Termínalo. que más me gustó. Después las otras están un poco Sí, más sucias. Una está como. digamos, yo he visto. ¿Ah? Sí, decime, sí, perdón. No, que te iba a decir que yo he visto artistas que envían, digamos, cosas así para los thumbnails también. Como, digamos, yo lo hago así blanco y negro como con luz, solo porque es como mi workflow que yo hago, pero
He visto artistas que solo envían como la línea, como así como tú lo haces, y también funciona, como que depende mucho del artista. Claro. Pero sí que me decías, perdón. No, que creo que esa es la idea también que más me había gustado, el hero landing ese como aterrizando y rompiendo todo. Y después Como sí, las otras ideas son dinámico. como más protectoras, hice un par que era... A ver, de las otras. Bueno, la del escudo también está. Bueno, todas están chéveres, la verdad. Pero esa que elegiste, esta que pusiste ahí, está bastante chévere. Bueno, Eh, ahora te van a ganas de terminar. sí, termínala. Termínala a ver qué pasa. Eh, pero sí, digamos que en tu caso, si tuvieras ahí el Baymax, sí ya pues te tocaría que ya hiciste los estudios de por sí. Ya es literal como coger referencias, muchas referencias del personaje y ya como llevarlo al modelo que es de verdad. Digamos que ya tienes la idea, que era lo más importante ahí, ya lo más difícil, bueno, la primera cosa más difícil ya la hiciste. Ahora la segunda es como que ya realizarlo y decir como listo. Digamos acá, ya con el estudio, solo con hacer esto, ya sé que la cabeza que puse acá está demasiado pequeña para hacer un Stitch, está demasiado alto, los brazos están demasiado largos y ahí es como cuestión de Claro, acomodar. volver y ajá, acomodar cosas sabiendo lo que sé, pues gracias a los estudios que hice. Como te decía, no es necesario como literal calcar todo y siento que esto perdería uno mucho tiempo haciéndolo, pero es más como dividir el personaje en formas muy simples. Y esto también pues pasa con humanos porque digamos pues cualquier otro personaje humano y también va a tener ciertas características como la cabeza es de este tamaño, no sé, Elsa tiene la cabeza un poquito más grande, el torso que es siempre como una forma como más como de reloj de arena, que va así, como, sí, pues ahí depende como del personaje. La idea es que te tomes tu tiempo y lo analices solo antes de hacer la carta. Pues dependiendo de cuántas veces la hayas hecho, pues si ya has hecho el personaje muchas veces, ya es como, bueno, ya para que ya simplemente como hacerlo y ya. Y sí, digamos que acá ya empiezas como a establecer la perspectiva y decir como, bueno, ya sabemos que acá va como la nariz, eh, Stitch abierta, entonces ahí puedes como referenciar partes de la película donde él abre la boca y decir como qué partes se doblan, qué partes no. Muy como hace como las animaciones normales que cogen como referencias de la misma película, es como, bueno, Stitch no simplemente tiene la boca así porque él nunca hace ese gesto, como que nunca lo hemos visto. Y es como encontrar un balance, sí, Oh, entre cosas entiendo. que has visto en la película y cosas que no. Pero bueno, ya ese es como el proceso de la parte del sketch, más que todo. Es como ya decir, ahora sí, sí, Como cambió ahí, parece mucho más. sí, ya es como, ya se reconoce. Incluso pues ahorita no está tan Stitch, pero sí, eso es como la idea. Y en este paso, ellos te dicen como, bueno, necesitamos que limpies más como toda la forma, o sea, que ya tengas como una línea, la línea final básicamente que vas a usar para la carta, y que también tengas como un rough de color. Entonces lo que me gusta hacer es como, sí, como coger el fondo blanco y negro que tenía antes, y quizás empezar a darle como diferentes tonos, pues separando el personaje obviamente del fondo. Y ya pues es como tú jugar con el color. En cuanto a colores, digamos que eh, se me hace que con todo lo que es como el estilo como un poquito Disney o así, siempre es como buscar un balance entre frío y cálido.
siendo más como eligiendo uno que sea como prevalente. Entonces, si tienes como el cielo cálido, que sería como un 70% cálido, Ujú. que haya como alguna parte fría, quizás como un 30% frío. eh, y sí, como pelear con eso, frío y cálido. Y no siempre tiene que ser amarillo y azul, puede ser como un verde frío con no sé, con un amarillo, con un rojo cálido. Es como jugar con ese porcentaje, más que todo. Siento que eso es como que le da como ese estilo de color muy único de Disney, de Pixar, Sí, sí, sí. que juega mucho con eso. Mm, pero sí, ahí es donde ya digamos que tienes la silueta y todo, ya puedes como empezar a hacerla más, pues básicamente limpiar. Obviamente ahorita creo que no lo alcanzaré, pero solo para que se hagan como una idea. Después si querés para, no sé, pues si no llegas a hacerlo en vivo y querés cerrar con algo, si tenés algo para mostrar como del proceso y demás, no sé si se puede. Eh, Mira que no se no puede, se puede, ah, mira, bueno, no se puede mostrar, lo siento o sea, gente. nada, lo siento, pero si no me dejan, no me dan permiso. Sí me gustaría mostrar como los sketches, los thumbnails y todo que yo he hecho para las cartas, pero si notas, ningún artista nunca puede mostrar eso y creo Es que verdad. es imposible encontrar en línea porque no, o sea, no nos dejan. Eh, en el contrato pues dice como que no podemos mostrar eso, no podemos mostrar tampoco el arte conceptual de los personajes que hagamos. Yo he trabajado en varias cosas de arte conceptual para los personajes, como cambiándole las formas, cambiándole los atuendos, me refiero. Y no, nunca puedo mostrar eso, a menos de que salga en la carta, pero no puedo mostrar el concept que hice, el concept. Mira, Me encantaría hacerlo, amaría, porque amo hacer los concepts, incluso amo hacer concepts más que cartas, wow. pero no puedo, no puedo mostrarlos nunca. Entonces, sí. Bueno, Eh, tendrán que imaginarlo. pero bueno, sí, imagínenlo por ahí. Por eso estoy intentando hacer como un mock-up así bien, un poquito chambón, lo siento, pero funciona para lo que queremos ahorita. Digamos, así es que es solo como explicar el proceso de una carta en general. Mm, pero bueno, sí, como les decía, lo de los colores, sí es como encontrar como un balance entre cálido y frío. Pues en este caso ya tenemos como, es muy fácil porque ya sabemos que es como una playa, entonces podemos irnos más como para los cálidos tonos como amarillos, y Stitch de por sí ya es un personaje muy azulado de por Claro. sí. Entonces este está demasiado fácil, es como, bueno, ya se resolvió solo, básicamente. Pero sí, ay, no me deja pensar esto. A ver, ¿cómo se hace? Pero sí, acá es donde también puedes explorar. Yo lo que hago mucho es usar como mucho los blending modes que tienen los efectos de Photoshop, que te ayudan como a conseguir como, ¿cómo se llama eso? Como efectos rápidos para saber cómo se va a ver el color al final. Mm, siento que eso ayuda muchísimo. Normalmente lo que yo hago es como poner el color base, que es este, un color base un poquito más neutral, digamos así, o el Stitch, ya pues con las cosas que tiene. Incluso todos estos pasos siento que te van a ahorrar al final cuando ya hagas como la ilustración final, porque simplemente es como copiar y pegar los efectos que ya tenías y ya sería como renderizarlo, mejor dicho, Claro. como policiar todo y sacarlo pues más bonito. Pero sí, vamos, así.
Digamos que es esto, por favor, no lo hagan así en sus casas, pero sí. Eh, la idea es eso, como tener un color base y ya sabiendo esto, pues aplicar lo que hago normalmente para un efecto así como rápido al principio, es poner una capa de multiplicar y ya encontrar como las formas que quieres. Digamos que yo quería que todo estuviera en sombra, aunque me gustaría, esto que hice, me gusta, por ejemplo, que quizás la arena, que es como más naranja, como que refleje un poquito en la cara de Stitch, estaría chévere. Entonces, mucho de explorar y buscar qué te gusta. Puedes coger con overlay y con eso darle como el tinte para el color de la luz. En este caso es como amarillo, como pues naranja también por la arena que está abajo. Ahí. Y lo mismo como para los reflejos y eso. Ah, normalmente cuando hacemos como algún tipo de carta o algo así de un personaje, ellos siempre buscan que por lo menos la cara del personaje se vea clara, digamos así, como que tenga como luz, porque va a ser como el punto focal al fin y Claro. al cabo ajá, pues, del personaje. Ay, no entiendo por qué esto, pero sí, ese Stitch está muy feo, pero lo Se, importante es que se entiende la entiendan, idea, se entiende. se entiende la idea. Bien. Hay una pregunta hecha, dice, cuando comentabas que mientras trabajabas en el call center hacías piezas de portfolio, ¿esas piezas eran Ujú. enfocadas en ilustración, fondos, personajes o hacía proyectos o era lo que te gustaba hacer en ese momento, lo que, cómo encarabas esas piezas? Digamos que para las piezas de portafolio, simplemente te toca preguntarte qué es lo que quieres hacer. En ese momento yo quería hacer pues parte como más ¿cómo se llama esto? De videojuegos. Entonces lo que hacía era más como arte conceptual, 100%, de, pues de personajes o de fondos. Y siento que es muy buena práctica como inventarte tus proyectos, decir como, bueno, voy a inventar como ciertos proyectos para, no sé, para una compañía X y quiero que quede como hacer como mi propio mundo, hacerlo de esta forma, de esta otra forma, y ya como, sí, crear como tu propio proyecto. Es como es una buena opción, pero depende mucho de lo que tú quieras hacer. Si quieres hacer como ilustración, como que en qué quieres trabajar, mejor dicho. Esa es la pregunta. Y siento que ahí sale lo que debes hacer pues, en tu tiempo libre. Se me hace. ¿O tú qué opinas, Nacho? No sé. Sí, 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 yo creo que si además estás usando ese tiempo libre, como bien dijiste ahí a lo último, me voy a enganchar de lo último, que es el tiempo que te sobra. Lo ideal es sacarle nada, el mayor provecho posible a eso. Y, y para mí tendrían que tratar de como que hacer coincidir dos cosas. Uno, el objetivo y dos, que ese objetivo sea algo que ustedes disfruten. Porque piensen que van Exacto. a usar el tiempo y la energía que les queda en el día para eso. Si hacen algo que no les gusta o que no disfrutan, va a ser un garrón. Eh, es una expresión muy acá, no sé si Exactamente. ustedes usan el garrón. Va a ser No sé, pero sí, sonó, sonó. totalmente. Muy bien. Como un garrón. Un garrón. Eso es como, ¿qué significa? Como, Que va a ser, sí, que va a ser re pesado, va a ser como. ok, ok. eh, Sí, sí, sí. que va a ser cuesta arriba, por ejemplo. Esa expresión o bajón, tal cual, va a ser un bajón. Un bajón espiritual. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, total. Total, total. Eh, Eh, y de acuerdo con lo que dices.
Siento que sí, Es es difícil, como porque a buscar veces, lo que te gusta hacer. tal cual, a veces, a ver, a veces le va a tirar, como todo el mundo le va a decir, o mucha gente le va a decir, che, mira, si haces esto, tenés más chance de conseguir trabajo. Que ese puede ser otro camino. Bueno, no sé, alguien te dice, che, haciendo armas o diseñando armas para videojuegos, para personajes de videojuegos, tipo de videojuegos, no sé, armas, poner Counter, Valorant, ese estilo de juego, shooters. eh, por ahí vas a conseguir más trabajo. Pero si no te gusta hacerlo, vale la pena hacerlo, o sea, gastar esa energía. Puede ser que por ahí entras por ese lado de la industria y eso después te ayude a ir hacia los puntos que por ahí más te interesan, ya estando dentro de la industria. Entonces puede ser una estrategia también. Pero bueno, ahí lo dejo en sus manos, ya esa última decisión de en qué usar su tiempo libre. Sí, yo sí lo recomendaría decir como hagan lo que de verdad quieren trabajar, porque siento que, sí, digamos, siento que yo tenía un poquito la mentalidad esta de, pues especialmente cuando salí de la universidad, como, la gente está haciendo mucho, muchas armas, como decías, pero a mí no me interesaba para nada, pero nada, 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 nada hacer armas. Entonces ahí es donde como que uno se pierde un poquito y dice como, uy, espera, gasté un montón de tiempo haciendo algo que no me gusta y no quiero trabajar en esto y preciso, pues lo logré, me contrataron y ahora no me gusta. Pero puede pasar que sí le coges el gusto al final. Entonces, bueno, sí, depende como de la persona. Pero sí diría que si quieren hacer como, si ya la tienen clara, pues decir como, bueno, quiero trabajar en esto, quiero hacer esto, pues hagan eso específico, no que quiero hacer Splasher para League of Legends, pues literal, métanle toda a eso. O no, que quiero hacer personajes para juegos indie, pues listo, genial. Empieza a hacer como conceptos de tus personajes o de un mundo que te hayas creado como si fuera ya, como si ya estuvieras en una producción, mejor dicho. Pero sí, 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 sí. Ese es como sí, el advice, no sé, que yo puedo dar ahí. Mira cómo rescataste ese Stitch ahora. Está mucho mejor. Sí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el Stitch de a poquitos. Igual es un proceso, o sea, eso es como, normalmente sí me gasto como más tiempito haciéndolo y ahorita que junté todo, porque a la maldita sea dije como, juntemos la línea con todo, pero normalmente no haría esto, como que la Casi, sí. línea separada, ya más limpio todo, eh, pero es para que se hagan como una idea de que el proceso también puede como cambiar por cada persona. Siento que cada artista tiene su propio proceso, especialmente artistas que he conocido como el Lorcana. eh, He visto procesos supremamente que cambian completamente. Por ejemplo, John Loren, que es un artista que admiro mucho, él en los thumbnails nunca empieza con blanco y negro, sino que de una ni siquiera usa línea, como que de una coge y se va al color, básicamente. Lo Mira. cual es pues increíble, la verdad. Y yo le preguntaba que por qué hacía eso y era porque me decía que era el mood, básicamente, como que al principio lo que les decía, que quiero establecer un sentimiento a la pieza y ese sentimiento se transmite mejor pues con el color. Entonces, por eso él hacía como cosas por ese estilo. Decía como, bueno, puedo hacer full, full, como color desde el principio y que ya el director de arte elija si le gusta o si no le gusta. Mira. Pero sí, 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 Crack sí. total. Total, total, una persona que admiro demasiado en esta vida. ¿Quién es? De Eh, vuelta repetir o escribirlo ahí en el Se chat. llama John Loren. Escribo. Sería. O si querés por Discord y yo lo comparto. Bueno, sí. A ver. Loren. Ah, lo compartieron.
My Shepherd. Es increíble lo que él hace. Él tiene unas cartas de Lorcana demasiado bonitas, demasiado, demasiado bonitas en esta vida. Eh, pero bueno, entonces estábamos como en el proceso de esta carta. Eh, Ah, sí, bueno, lo sí, tengo. también les iba a decir. Sí, sí lo tienes. Es Sí, muy sí, sí, bueno. sí, lo tengo, lo tengo. Lo Sí, sí. tengo. No me sonaba el nombre, es el que hizo la de Úrsula. Sí, el Wow. trabajo de él es precioso. Eso les iba a decir también, como que siento que estudiar artistas que admiren mucho en la zona que ustedes quieran, como ilustración o arte conceptual, lo que sea, busquen como artistas que sean como su estrella del norte, que yo le llamo, y pregúntense como por qué me gusta tanto el trabajo de esta persona. Y como sí, estudien como, pero ¿por qué tomaron estas decisiones específicamente? No como copien y ya el arte de la persona, sino como, porque John Loren hace los colores así, o porque usa las formas de los árboles como si fueran, en vez de una masa, como que pone broches pequeñitos. ¿Por qué hace esto? Y siento que así es que uno aprende como muy rápido en Claro. cualquier proyecto. Sí, Ah, qué distintas son las cartas de este chabón. sí, pero son hermosas, Son son preciosas. preciosas esas cartas. Ajá. Pues lo que él es él, Nicolás Cole también hacen unas cartas hermosas. Nicolás Sabori, o sea, es que siento que hay muchos artistas demasiado buenos que uno puede estudiar, especialmente pues de Lorcana. Intento yo también tener como referencias de otras personas que hayan hecho cartas como de la misma tinta para ver cómo las hicieron tan bien, porque como que vale la pena estudiarlos. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí está como el resumen de una carta. Digamos que ya tengo un sketch de color, algo parecido a esto, obviamente tiene que ser mucho mejor. Y podemos hacer como, bueno, ¿y qué tal que el agua ya venga por acá? Como que a medida que uno va avanzando, también uno le va como añadiendo cosas dependiendo de la composición, de lo que quieras hacer. eh, pero sí, yo digamos ahí, ya cuando tenga como un sketch de color que me gusta, ya sería como cuestión de presentárselo como al director de arte y que ellos me digan como, uy, ok, sí, sí me gusta, está muy chévere, o bueno, te toca cambiar esto, casi siempre te va a tocar cambiar algo, y es como súper normal, siento que cuando yo empecé en Lorcana me estresaba mucho tener feedback, porque por muchas razones, pero después me di cuenta que a todo el mundo, literal, a todo el mundo, a todos los artistas, no conozco ni un solo artista en Disney Lorcana que no le haya dado feedback. Claro. Nunca. Es que incluso a Nicolás Cobol, al John Loren, a todos, a todos, a todos, es que es imposible no recibir feedback. Y es como aprender a recibirlo y a saber comunicarse con tu director de arte, como para tener esa buena comunicación y pues el entender qué es lo que quieren, al fin y al cabo, porque pues tú estás haciendo una pieza es para ellos. Pero sí. Y en este, por ejemplo, pues supongo que es distinto. No sé cómo será tampoco en Magic. O sea, el cierre de la pieza de la ilustración la haces vos, no la hace tu director. No hay un retoque final. No, 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 ya yo la hago, sí. Ok, O sea, todo lo hace el artista, lo único que hace el director de arte es como decirte, no, la oreja de Stitch es más grande, no debería ser así, tiene que ser un poquito más grande. O también te puede decir como, no sé, no estás usando suficiente forma de la tinta que elegimos para esta pieza. Cosas por ese estilo, es como más como guiarte de que tú claro. sigas el estilo de Lorcana. eh, pero sí, no, nunca me ha pasado que un director de arte haga la pieza. Como que no. Creo que nunca, tampoco he escuchado que le pase a alguien. No, Pero no, no, sí. preguntaba por ahí, viste, como el proceso de. Sí, viste, por ejemplo, los splashers de Riot son cosas distintas, ¿no? Pero viste que tienen Ah, manos sí. de los directores o de los leads y demás, como que
participan un poco todos en el proceso y a veces los artistas muestran cómo, hasta dónde llevaron la pieza ellos y cómo quedó la pieza final. Y la pieza final por ahí tiene un retoque extra de un director o de alguien. Entonces mi Eh, duda, mi incógnita era si por ahí al final, no sé, hay un retoquecito de alguien o... pues mira que depende mucho de la pieza. A mí sí me ha pasado que me aprueban una pieza, cualquiera, incluso me pasó con una pieza que hice hace poquito, no hice hace poquito, hice hace mucho, pero salió hace poquito, que es una de Bruno. Ah, ah, ta, 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 a ver si la puedo mostrar por aquí, pero tengo que buscarla. No sé si ya salió, creo que sí. Yo la vi, estoy seguro. Mm, Aquí está. Espera, le tomo un screenshot, que creo que no pueden verlo. Pero digamos, salió esta carta que yo hice, que es de Bruno. Eh, Esta carta, digamos que cuando la probaron, no se veía así como la están viendo acá. No le cambiaron nada, pero sí le pusieron más sombra en sitios que yo no sabía que le iban a poner. O sea, toda esta parte, perdón, toda esta parte está 10.000, 20.000 veces más oscura de lo que yo la tenía en mi arte original. Y ellos pues no me avisaron. Digamos que no es normal que pase eso, como que es muy random. Y normalmente si pasa, es como que es cuando ya aprobaron la carta y Disney dice como, ah, cambiemos esto. Claro, Pero como ya aprobaron la carta y tú ya cobraste por la carta, pues no te van a volver a decir. Simplemente algún director llega, coge y le pone como una capa de multiplicar y ya. claro. Pero sí, algo por ese estilo. Ah, puede pasar, ok. Pero por Sí, un sí, 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 pedido sí, por eso. específico de Juan Carlos De Disney. Disney. Sí. Hay veces sí te hacen como también redlines, digamos, si no tienes como el personaje, como que ya lo has intentado muchas veces y el personaje no luce como el personaje o simplemente lo quieren de una forma muy específica, lo que hacen es como que te llegan y te devuelven como algo así y te dicen como, no sé, como esto, ay, ok, ya, como esto para allá y esto más grande, cosas así. Claro. Como un redline que llaman, que literal es que dibujan encima de tu arte y te dicen como, ah, esto no debería verse así. Pero sí, depende mucho de la carta, pero es lo que, digamos, me Sí, ha sí, un pasado a mí feedback. en las cartas. Sí, sí sería como un feedback, más que todo, como el famoso redline que llaman. Me hay Pero una bueno, pregunta interesante. Dice, cuando entregas el producto, ¿entregas la ilustración final o el archivo fuente con todas las capas? las dos, las dos. Entregó la ilustración en resolución full y también el archivo con capas, porque ellos lo que hacen es cada carta, imagínate, esta carta va a tener dos formas, que es una carta normal y la carta foil, que se llama, que es cuando cogen como solo la formita del personaje o cosas del fondo y le aplican como un metalizado a toda la carta, bueno, Claro, a esas cosas. Entonces por eso sí necesitan como todo súper organizado para el momento en que tú lo envíes. Pero eso ya es cuando Disney, digamos que ya lo aprobó y ya te dijo como listo, ya, así va a quedar, está aprobado, sigamos con el siguiente paso, ya quedó aprobado. Pues ahí sí ya envías como el archivo y ya es donde ellos cogen y pues lo hacen como el foil y eso. No estoy seguro cómo lo hacen, pero sí. sí, sí, he visto que algunas cartas tienen efectos especiales o cambios de color o, o están cromadas, ¿viste? Tiene como algunas cositas como... Me imagino que eso viene también como parte en el brief. Te dicen, che, esto, bueno, cuando lo hagas o en algún feedback te va a decir, esto tiene que estar todo separado, esto tiene que estar en determinada cantidad de capas. Exacto, exacto, exacto. Digamos que
Sí, porque te dicen como, normalmente te dicen como que esté separado el fondo, el personaje y los efectos en capas diferentes. Eso es como como la regla. Pero cualquier cosa que tú pienses que se va a ver cool o que se va a ver como chévere en foil, también lo puedes como poner separado para que Claro. ellos lo adapten a la carta. Ujú. Hasta bueno, están abiertos también a propuestas del artista, como si, che, esto lo puse así porque Sí, creo que va a quedar genial. exacto, exacto, sí. Y siento que hay artistas muy buenos Sí, que saben qué cosas se ven muy bien en foil y lo logran hacer extremadamente bonito. Pero bueno, eh, con eso les mostré un poquito del proceso muy, muy resumido de, de cómo hacer como una carta, pero es básicamente lo que les acabo de decir. Eh, está bueno. Podemos hacer un quizás, repaso de cierre, como se arranca sí, un repasito. te lo dejo en tus manos. Bueno, sí, digamos que para cerrar sería como hacer los thumbnails al principio, como en blanco y negro. Eh, hacer como de 3 a 4, limpiarlos un poquito, enviárselos al director de arte. Luego que ellos elijan uno, empezar con un sketch de color. Si es un personaje, como estudiar un poquito las formas básicas del personaje para saber las proporciones, como las expresiones que el personaje tiene y como tener, sí, como un mood del personaje, mejor dicho. Luego de eso, ya coger el thumbnail que hiciste y limpiarlo, como hacerle la línea más, pues más entendible, con colores, con una paleta que sea como agradable y que se necesite pues para el tipo de tinta que vayas a hacer. Ahí, Entonces, ujú. pregunta, ¿hay de sketch de color, por ejemplo, desde distancia de color? ¿Mandás una propuesta sola o más de una? Hay artistas que tiran más de una propuesta, pero yo en lo personal siempre tiro solo una, porque en mi experiencia, digamos que cuando envías varias, a veces se extiende un poquito el proceso y pues a ti no te van a pagar como el tiempo extra que gastaste en eso y también como que a veces eligen la que tú no querías, entonces Ah, es mejor que simplemente vayas por el que tú quieres, como yo quiero que se vea así y ya, si me lo quieres cambiar, pues cambiémoslo de este. claro. Pero tú en lo personal puedes intentar hacer otras cosas, como varios colores, pero solo muestras el que quieres que quede. O bueno, así es como yo hago. Está bien, No sé entiendo. cómo otros artistas, sí, Entiendo, entiendo. sí, pero me ha pasado Claro. que envío como más opciones de las que debía y al final no queda la que yo quería y no termina viéndose pues como lo estaba pensando y pues no es lo ideal. Claro. Entonces, Y después la siguiente instancia, ¿cuál sería entonces? Una vez aprobado exacto. el sketch de color, ¿Perdona qué? después del sketch de color, ¿qué seguiría? Después del sketch de color tú lo envías, ya Disney te va a decir como, bueno, cámbiale esto, ponle esto más así, esto más acá, y ya después de que quede como súper aprobado, que ellos digan, listo, ya puedes ir como a lo que llaman como arte final, básicamente, que es llegar y decir como, listo, ya quedó. Entonces ahí lo que tú haces es como coger otra vez la línea, o bueno, lo que yo hago es y ya hacerla como con el estilo que ellos lo hacen, que es como más limpio, o sea, ya es como decir, cojo esto, y ya empiezo como a hacerlo más limpio, mejor dicho, ya sabiendo cómo es y que ya aceptaron pues el sketch de color final, ya es como cuestión de limpiar todo. Digamos que esta es la parte más fácil porque ya tienes todo resuelto, es solo como renderizar y limpiar, básicamente. Y acoplarse como al estilo que tiene pues Lorcana, que es como un poquito así como dibujo manual, como con lápiz. Pero sí, entonces cogerla y ya decir, bueno, la quiero así, escoger y limpiar todo.
igual que el fondo tampoco lo podrías tener así como con línea, te toca como quitar la línea, renderizarlo más, estar como llevarlo como a un sitio donde ya estés feliz con el resultado y digas como, bueno, ya se ve como algo que deberías en el juego, Claro. Ahí, pero sí, limpiarlo así todo. ahí justo habían preguntado por la línea, el renderizado y demás. Al final es así, ¿no? Solo la figura, solo los personajes llevan línea y el fondo no lleva línea. Algo así. Correcto, sí. Ujú. Sí, 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 en todas las cartas del Arcana, si te das cuenta, casi ninguna tiene líneas en los fondos. Y los personajes, todos tienen línea siempre. Porque sí, si no tienen línea, no es Lorcana, es otra cosa. Como que sí, los personajes sí. Pero normalmente uno se tarda un poquitico. Bueno, para hacer como la ilustración final, sí te dan como creo que una semana. A veces 5 o 4 días para terminarlo. Eh, pero pues obviamente yo siento que uno la puede sacar en 2 o 3 días, solo que sí va a haber como, siempre hay como cambios, entonces al final pues lo que es la ilustración siempre va a tardar un poquito más de lo que uno piensa. Eh, pero sí, sí es cuestión de limpiar lo que ya tienes, básicamente. Y decir como, bueno, ya estoy feliz con esto, ya todo súper bien. Y ya, y se la envías a Disney y si te la aprueban, muy bien, lo lograste, carta aprobada y ya, vuelves a enviarla completamente. Si no te la aprueban. Eh, Y ya, ese es como el proceso más o menos de una Increíble. carta. Perfecto. Ya saben ahora. Si quieren hacer un fanart, ahí tienen los pasos. Y Ahí están. pueden ir y hacer su carta de la Orcana. Ahí pregunta Felipe, dice, si queda tiempo, ¿tienen algún perfil de color que ellos te den para los archivos o cómo hacen para la parte de impresión? Ah, sí, sí, hay un perfil de color específico que ellos nos dan, pero básicamente es CMYK. Es, si te toca trabajar en CMYK casi siempre. Ellos dicen que puedes trabajar en RGB y que las impresiones pueden hacer lo mejor que pueden para que se vea como tu carta. Pero en lo personal, yo siempre trabajo en CMYK porque ya sé exactamente cómo va a salir la carta. Claro. Y no te llevas como una sorpresa al final, como, ay, ¿por qué se ve así? No, como que ya lo sabes. Entonces, en mi opinión, es como acostumbrarse a ese estilo de color. Porque sí es un poquito distinto el CMYK digamos, el color, lo que es este azul, por ejemplo, es casi imposible de conseguir un azul en este tipo de azul en CMYK. Y es muy fastidioso. Entonces te toca llevarlo más como al magenta, eh, porque no funciona. No sé por qué, pero lo he notado. Y eso pasa con otros colores, entonces te toca. Es como de acostumbrarse y reemplazar colores, digamos. El color del Stitch ahorita en CMYK puede verse un poquito más hacia cian o un poquito más desaturado, por lo que es CMYK, pero sí, es bueno acostumbrarse, Buena pregunta. Eh, bueno, pero sí. damos por terminado entonces el encuentro. Nada, Chris me comentó que Eh, está muy complicado de laburo, así que damos, no sé, espacio 2 minutos más para alguna pregunta que quede que quieran hacerle. Y si no, si te parece, damos por cerrados. Estamos casi en las 2 horas, así que es verdad, es verdad. nos Eh, pasamos un poco el tiempo que me habías dicho. Si no, si vos tenés ganas, seguimos. Porque eso como quieras. Me encantaría, pero sí Messi. tengo que trabajar. Eh, Nada, después podemos repetir algún día. Un día ya más distendido, nos juntamos a dibujar y seguimos charlando, si querés. Ay, sí, hubiera sido chévere. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer como un Mac mazo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Eh, ¿Tú conoces Magma? Es como una página Ah, web sí. donde varias personas dibujan. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya entendí, ya entendí. sí, Uf, es chévere. podemos hacer algo de eso. Total, total, total.
Pero un bueno, día de estos. aprovechen gente que lo tiene a Chris ahora para hacer una pregunta. Dejo nuevamente acá, tomando las redes. Para el que no lo conoce, yo creo que ya muchos te conocen. Y Ah, bueno, y pues mientras... gracias a los que están por escucharme y por invitarme también. No, un placer, amigo, un placer. Hacía un montón que queríamos hacer esta charlita y se dio. Nada, me encantan tus ilustraciones, me encanta lo que estás haciendo en Lorcana y qué bueno que pudiste venir acá a contarle un poquito a la gente de tu proceso. Nada, y siempre como para cerrar los encuentros, las charlas, le pido al invitado o a la invitada que le deje, no sé, algún consejo, alguna reflexión o algo que quieras compartirle a la gente de tu experiencia de tu lado, como artista. Sí, pues creo que lo he dicho varias veces en esta charla, pero genuinamente piensen como muy bien lo que quieren hacer, en qué quieren como trabajar, porque siento que eso es lo que como que va a hacer que su arte como que tenga ese amor por esa cosa que están haciendo, porque siento que se nota mucho cuando hay un arte que no le interesa mucho a uno y uno como que lo hace rápido y ya. En diferencia con un arte que uno diga como de verdad me interesa y quiero hacer esto, como que sí, pensar eso bien y decir como, ah, a mí me gusta hacer muchos personajes. Entonces, literal, haz personajes, haz muchos personajes. Pero sí, esa es como la, el advice, digámoslo así, el advice que tengo. Gran Pero consejo. sí, Compro. eso es súper. No, pues gracias por la invitación, estuvo muy chévere. Gracias a todos por venir también. Bueno, gracias a todos los presentes. Bueno, síganlo a Chris. Gracias, Chris, de vuelta por darnos un rato de tu tiempo con esta charla. Me motivaste de vuelta ahora con la carta, así que la quiero terminar. Te voy mandando, Deberías, por favor. te voy mandando avances después de cómo va quedando. Eh, Nada, gente, gracias a todos por estar. Síganos en nuestras redes, se van a enterar del resto de las charlas que se vienen. Eh, Todas las semanas estamos también con un amigo acá también en Twitch haciendo stream en conjunto con Cachito que me acompaña y también hacemos portfolio review y damos un poco de feedback y hablamos un poco de la industria. Así que también todos invitados a pasarse por ese espacio. Eh, Vamos a hacer un pequeño raid a otro canalcito que no sé si estará prendido todavía. A ver si sale. Nos vamos con el Zapa que la rompe toda. Tremendo artista. Quédense para el raid. Chris, quédate conmigo ahora off stream que nos despedimos. Y gente, Listo, listo. muchas gracias a todos por haber pasado. Nos vemos la próxima. Sí, gracias. Descansa.